Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren fantásticamente bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía. Vamos a desglosar una noticia que ha puesto a muchos a especular y a otros a sentir un poquito de esa envidia sana, o quizás no tan sana, ¿quién sabe? Prepárense porque hoy vamos a hablar de Hadise y de cómo, según los rumores y las interpretaciones, habría elogiado a Kerem Bürsin y Hande Erçel con celos. Sí, han leído bien, celos. Vamos a analizar qué hay detrás de estas afirmaciones, qué dijo realmente Hadise, y cómo la gente ha interpretado esas palabras. Y antes de que nos lancemos de lleno en este mar de especulaciones y confirmaciones, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Además, nos ayudan un montón a seguir trayéndoles las noticias y los análisis más jugosos del mundo del entretenimiento. Un abrazo virtual para todos los que ya forman parte de esta increíble comunidad. Entonces, ¿qué es exactamente lo que ha sucedido? Pues parece ser que Hadise, la reconocida cantante turca, ha hecho unas declaraciones sobre la popular pareja de actores, Kerem Bürsin y Hande Erçel, y estas declaraciones han sido interpretadas como un reflejo de celos. Los medios turcos, que son maestros en esto de crear titulares explosivos, no han tardado en sacar a relucir esta supuesta emoción del artista. Para entender esto mejor, tenemos que remontarnos un poco. Kerem Bürsin y Hande Erçel, como muchos de ustedes sabrán, se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, y desde entonces su relación en pantalla y sobre todo, en la vida real, ha sido un fenómeno. Han capturado la atención de millones de fans en todo el mundo, y su química es innegable. Se han convertido en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama internacional. Por otro lado, Hadise también es una figura muy importante en la música turca. Ha tenido una carrera exitosa, con numerosos éxitos y una gran base de seguidores. Ha participado en reality shows, ha lanzado álbumes aclamados por la crítica y ha sido un ícono de estilo para muchos. La controversia surge cuando Hadise, en una de sus apariciones públicas, fue preguntada sobre Kerem y Hande. Según lo que se reporta, ella habría expresado admiración por su relación, pero la forma en que lo hizo, o quizás las palabras exactas que utilizó, fueron interpretadas por muchos como un tinte de envidia o celos. Ahora, ¿cuáles fueron esas palabras exactas? Aquí es donde el tema se pone interesante porque a veces, la forma en que se presentan las noticias puede ser un poco exagerada. Algunas de las versiones que circularon decían algo así como que Hadise mencionó lo bonito que era verlos juntos, pero con un tono que sugería que ella también anhelaba algo similar o que sentía que ellos tenían algo que a ella le faltaba. Otros reportes se enfocaron en que ella podría haber sentido cierta incomodidad al ver el nivel de atención y adoración que la pareja recibía, quizás en comparación con su propia vida personal o profesional. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las relaciones y las percepciones públicas son un campo minado. Los artistas están constantemente bajo el escrutinio público, y cualquier comentario, por insignificante que parezca, puede ser magnificado. Y si además se mezcla con el hecho de que Hadise ha tenido sus propias experiencias románticas que también han sido ampliamente cubiertas por la prensa, pues la interpretación de sus palabras se vuelve aún más susceptible a la subjetividad. Vamos a analizar la posible lógica detrás de estos celos. Si Hadise es una persona que valora mucho las relaciones y quizás esté en un momento de su vida donde busca una conexión profunda y pública como la que tienen Kerem y Hande, es natural que admire lo que ellos tienen. La admiración, sin embargo, puede ser malinterpretada como envidia si no se expresa de una manera claramente objetiva. La línea entre admirar el éxito ajeno y desear tener algo similar puede ser muy fina. Además, hay que considerar la presión mediática. Los periodistas a menudo buscan ángulos sensacionalistas para sus historias. Si Hadise dijo algo que pudiera ser interpretado de varias maneras, es probable que los medios eligieran la interpretación más dramática y por ende más vendible. El titular de Hadise elogia a Kerem y Hande con celos es mucho más atractivo que un simple Hadise admira a Kerem y Hande. Otro factor a tener en cuenta es la propia personalidad de Hadise. Conocida por ser una artista apasionada y a veces un poco reservada sobre su vida privada, es posible que sus emociones se filtren de maneras que no siempre son intencionadas. Si ella realmente sintió un atisbo de Anne. Él o de comparación, y lo expresó de una manera sutil,
los observadores más agudos o aquellos que buscan encontrar este tipo de dinámicas podrían haberlo captado. Podría haber alguna rivalidad profesional. Es poco probable que sea el foco principal, ya que ambos operan en campos ligeramente diferentes, aunque ambos son figuras públicas muy influyentes en Turquía. La admiración por la conexión de Kerem y Hande parece ser el punto más plausible, si es que hay algo de cierto en estos rumores. Los fans, por supuesto, han reaccionado de diversas maneras. Algunos defienden a Hadise argumentando que es una profesional y que sus palabras fueron sacadas de contexto. Otros, sin embargo, encuentran la interpretación de celos muy creíble, basándose en sus propias percepciones sobre Hadise y su vida amorosa. Es fascinante cómo la opinión pública puede construir narrativas completas a partir de fragmentos de información. En este caso, el elogio inicial de Hadise se ha transformado, a través del prisma de los medios y la especulación de los fans, en un acto de celos. Y ahí reside la magia y la complejidad del mundo del entretenimiento. Si consideramos la posibilidad de que Hadise realmente sintiera celos, ¿qué nos dice eso sobre ella como persona? Bueno, nos diría que a pesar de su éxito, también es humana y experimenta emociones universales como el anhelo o la comparación. No la haría menos artista ni menos exitosa, simplemente la haría más relatable. Sin embargo, es una especulación que debemos abordar con cautela. Vamos a intentar buscar las declaraciones exactas o el contexto más detallado que se haya podido encontrar. A menudo, las entrevistas incompletas o las traducciones imprecisas pueden llevar a malentendidos. Si Hadise dijo algo como «es muy bonito ver una pareja tan unida y tan querida por el público, les deseo lo mejor», y luego se añadió un comentario de un periodista sobre su expresión facial o su tono de voz, esto podría haber sido suficiente para encender la mecha de los rumores. Pensemos en la dinámica de las redes sociales. Una vez que un rumor así se lanza, se amplifica exponencialmente. Los memes, los comentarios, las discusiones en foros, todo contribuye a crear una narrativa que a veces eclipsa la realidad. Y los fans de Kerem y Hande, tan protectores de su ídola, podrían haber sido particularmente sensibles a cualquier comentario que pudiera interpretarse como una crítica o un sentimiento negativo hacia ellos. Por otro lado, los fans de Hadise también tendrían su propia defensa. Argumentarían que ella es una artista consolidada con una carrera brillante y que no tiene por qué sentir celos de nadie. Su éxito habla por sí mismo, y quizás sus comentarios eran genuinamente admirativos. Ahora, ¿qué pasaría si realmente hubiera un atisbo de celos? ¿Sería algo grave? En mi opinión, no necesariamente. La admiración por una relación exitosa y querida, especialmente en un mundo donde las relaciones públicas son tan escrutadas, es una emoción comprensible. Si Hadise es una persona que está buscando su propia felicidad en el amor, ver a una pareja tan visible y aparentemente feliz podría evocar sentimientos complejos. Es importante recordar que la interpretación de las emociones es algo muy subjetivo. Lo que una persona percibe como celos, otra persona podría interpretarlo como admiración, melancolía, o incluso una simple observación. Sin un conocimiento directo de los pensamientos y sentimientos de Hadise, estamos operando en el terreno de la especulación. En este tipo de situaciones, es fundamental mantener la calma y no sacar conclusiones precipitadas. Los medios a menudo tienen sus propios intereses y los fans, en su entusiasmo, pueden dejarse llevar por las emociones. La realidad es que Kerem Bürsin y Hande Erçel son una pareja que ha conquistado a una audiencia global. Su carisma, su conexión y el éxito de su proyecto conjunto los han convertido en un fenómeno. Es natural que otras figuras públicas, incluidas otras celebridades, comenten sobre ellos. Si Hadise expresó admiración, y esa admiración fue malinterpretada como celos, entonces la historia se reduce a un malentendido o a una intencionada manipulación mediática. Y si realmente hubo un atisbo de celos, bueno, eso simplemente nos recuerda que incluso las estrellas del espectáculo son seres humanos con sus propias esperanzas y deseos. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Hadise hizo un comentario sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Este comentario fue interpretado principalmente por los medios turcos y algunos fans como un signo de celos. Las razones de esta interpretación podrían ser varias: la ambigüedad de las palabras, la tendencia mediática a buscar el drama, o la propia percepción de los observadores sobre la vida personal de Hadise. Lo que sí es seguro es que la popularidad de Kerem y Hande sigue en aumento, y cualquier comentario sobre ellos, sea positivo o negativo, será amplificado. Y que el mundo del espectáculo nos ofrece
Constantemente historias que nos invitan a especular y a debatir. Para resumir, en este vídeo hemos explorado los rumores que sugieren que Adi se elogió a Kerem Bürsin y Hande Erçel con celos. Hemos analizado las posibles razones detrás de estas interpretaciones, considerando el papel de los medios, la subjetividad de las emociones y la dinámica de las redes sociales. Hemos reflexionado sobre cómo las palabras pueden ser malinterpretadas y cómo las narrativas pueden construirse en torno a figuras públicas. Al final, la verdad sobre los sentimientos exactos de Adi solo la sabe ella, pero la forma en que su comentario fue recibido nos da una interesante visión de la cultura mediática y de la percepción pública. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un tema fascinante para desglosar, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido informativo y entretenido. Muchísimas gracias de corazón por acompañarnos hasta el final. Su presencia aquí es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Adi realmente sintió celos? ¿O creen que sus palabras fueron sacadas de contexto? ¿Qué opinan de cómo los medios a veces magnifican estas situaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también siguen el mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Activen la campanita de notificaciones para que les avisen cada vez que subimos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de lo que les apasiona. Adiós.